que nosotros planeamos hacer como una mini simulación de qué va a pasar y tratar de que pase, ¿no? Pero, y en un horizonte de predicción, o sea, no al infinito, sino en los próximos 5 segundos, que va a ser el robot. Y además, ese horizonte se va recorriendo, ¿no? O sea que la próxima vez que yo mida, ya no le voy a creer a lo que yo pensé que iba a ser el robot, sino que voy a volver a planear otra vez y hacer mi simulación otra vez. Y así cada periodo de muestreo, ¿ok? Esto es, bueno, con lo que yo lo comparo mucho es, por ejemplo, si yo quiero ir de aquí a Puebla y quiero hacer una ruta óptima, yo puedo planear exactamente cómo voy a mover el volante y el pedal para cada instante de tiempo y ese sería el control óptimo, ¿no? Yo puedo decir, bueno, voy a llegar en 2 horas y voy a gastar tanta gasolina. Y ya tengo mi plan y me tengo que aplicar a ese plan, ¿no? Pero si pasa cualquier cosa y yo sigo con ese plan, o sea, digamos que se me atravesó una vaca y me frenó, como no puedo cambiar el plan, pues me la llevé, pero entonces ya donde iba a dar vuelta, pues ahorita ya está 100 metros adelante, pero yo de todos modos doy vuelta, ¿no? Bueno, eh, la analogía con el MPC sería, yo voy a planear qué voy a hacer los próximos 5 segundos, ¿no? Yo estoy viendo una curva y entonces nada más voy a hacer el plan para esos 5 segundos, cómo voy a mover el pedal y el volante, pero no me quedo con ese plan, sino que al siguiente parpadeo, o sea, a la siguiente mitad de segundo, recalculo y vuelvo a hacer otro plan que sirva para los próximos 5 segundos y sí. ¿Qué pasa? Sí, forzosamente. Menor a yo tengo una predicción. O sea, ¿de qué me sirve predecir más si es más para cuando llegue al punto, así, al punto 5 llego a tener 5 predicciones? Bueno, 5 predicciones. Ah, bueno, muy buena pregunta. Bueno, primero hablemos del periodo de muestreo, es cada cuánto mides, ¿no? Que por ejemplo en robots, pues se hablan de milisegundos, ¿no? En robots móviles puede ser tu frecuencia, puede estar dada por tus sensores, ¿no? Los encoders, las cámaras, todo eso. Ese es el periodo de muestreo. Luego, ¿de qué me sirve planear a 5 segundos? ¿Por qué no nada más planeo a un periodo de muestreo, ¿no? ¿Te refieres a eso? Y no a dos. O bueno, 1 o 2 periodos de muestreo, ¿por qué hasta 5? Que es una muy buena pregunta. Si de todos modos voy a desechar todo eso, porque nada más voy a tomar la primera acción y voy a desechar todo mi plan y el siguiente voy a recalcular. Bueno, porque si nada más calculáramos para el siguiente periodo de muestreo, entonces no podríamos planear a futuro. Es como si yo voy manejando con mucha niebla y nada más viera lo que pasa pues en los próximos 10 metros, ¿no? Y si hago mi plan óptimo para esos 10 metros y luego pues tengo que hacer otro, ¿no? O sea, aquí ese es el meollo de todo el asunto, es el chiste. Con el modelo, nosotros vamos a planear lo que puede pasar en 10 segundos, 5 o 10 segundos y tomar esa acción ahorita que me llevaría a esa ruta perfecta, que es muy diferente de la acción que tomaría si nada más planearía hacia el siguiente periodo de muestreo. Ajá, no sé si se entendió la idea. Ajá, o sea, en el caso perfecto donde no haya ninguna perturbación, yo tendría el mismo plan, o sea, seguiría el mismo plan, lo recalcularía, pero me saldría lo mismo, ¿no? El problema es pues que va habiendo perturbaciones. Ahora, aquí lo pesado es precisamente simular, basado en el modelo, simular, es como si estuviéramos en una simulación cada periodo de muestreo, ¿no? De los próximos 5 segundos. Entonces eso computacionalmente es pesado. Estamos resolviendo una ecuación diferencial, este, pues cada periodo de muestreo, ¿no? Entonces eso hace que a veces no pueda ser implementado en cualquier sistema. Esta es la receta del MPC, es lo que les acabo de platicar. Medimos el estado actual, que pueden ser posiciones, velocidades, eso.
optimizamos a partir del estado actual, o sea, hacemos nuestro plan perfecto, pero solo ejecutamos la primera acción, como le acabo de decir a su compañero, y repetimos la secuencia del siguiente periodo de muestreo. Pues el ejemplo de manejar. Los que defienden al MPC dicen que eh, manejar con MPC es pues ir planeando a futuro y manejar con otro controlador como un PID es como si manejara uno solamente viendo los retrovisores, ¿no? No viendo nada hacia enfrente. Entonces sería otra analogía. Bueno, ahora esto que puede parecer un poco pesado, pero es exactamente lo mismo que les presenté para el caso del LQR, nada más que en tiempo discreto. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Son funciones cuadráticas. Bueno, esta es una función de costo que puede ser cuadrática o puede no ser cuadrática. Eh, Esta es totalmente análoga a la XF transpuesta por QF por XF, o sea, a la cuadrática en el estado final. Y esta es totalmente análoga a las cuadráticas en los estados y en las entradas. Nada más que aquí está definida en forma general, porque el LQR pues tiene eso que puede ser aplicado a sistemas no lineales con funciones de costo que no sean cuadráticas y etcétera, ¿no? Este es el MPC lineal, se llama así porque el modelo es lineal. Aunque está aquí en estado discreto, es un modelo lineal. Y a diferencia del LQR, en el MPC se le pueden poner restricciones, además de las que ya tiene el sistema. O sea, nosotros le podemos decir al robot explícitamente que nuestras entradas, nuestros voltajes no van de más infinito a menos infinito, sino van de menos 10 a 10 volts. Y que nuestras posiciones tienen cierto límite y eso, todo eso, nosotros se lo podemos decir al controlador aquí. Y entonces, para implementarlo, lo que se tiene que hacer es exactamente lo mismo que se hizo en el LQR, que es minimizar esta función de costo, o sea, encontrar el mínimo de esto que cumpla siempre con todas estas restricciones. Ajá. Eso es lo que técnicamente se hace. Ahora ese es un problema muy complicado, ¿no? Encontrar el mínimo de esto, pues hasta aunque sea el horizonte, hay una infinidad de trayectorias que pueden satisfacer esto, y de esas trayectorias, pues solo hay un subconjunto que satisface el modelo y satisface las restricciones que le pusimos. Entonces, puede incluso que no haya solución. El caso sencillo de este es el que se parece al EQR. O sea, si las funciones de costo son cuadráticas y además las restricciones estas son lineales, entonces podemos utilizar lo que sabemos de nuestras clases de cálculo, que es derivar y seguir el gradiente, ¿no? Hacia abajo. ¿Sí? Que eso pues es el método de Newton. Si es un problema de optimización convexo, este, derivamos y seguimos el gradiente y ya. Ok, las diferencias entre LQR y MPC. El LQR, bueno, el LQR se llama global, o sea que optimiza para todo el espacio de estados, que no importa si yo empiezo desde un lado, mi robot empieza desde una zona o desde otra, va a ser óptimo. Y en el MPC solamente para el estado inicial, o sea, para el estado para el que estamos optimizando, para eso va a ser óptimo y el mismo controlador no va a ser, el mismo cálculo no va a servir para otra posición. En el LQR se optimiza todo fuera de línea y en el MPC, es lo que les decía, se van haciendo las simulaciones en línea, aunque sea computacionalmente costoso, se hace todo en línea. La función de costo, como les decía, en el MPC además se pueden meter restricciones, que es algo muy importante. Y bueno, en el EQR se puede optimizar para todo el tiempo o para un tiempo finito, mientras que en el MPC se optimiza para el horizonte que nosotros definimos. ¿Ok? Este es un ejemplo del MPC con MATLAB. Aquí es exactamente el mismo ejemplo de la masa empujándola.
Y aquí estos son los pesos, son funciones de costo cuadráticas. Este es el peso de los estados, el peso de la entrada, el horizonte, que son 30 periodos de muestreo, que yo lo definí. Pero además uno le puede meter restricciones duras y suaves. Duras es que no se pueden violar por ninguna situación. Y suaves es que se puede permitir que se violen tantito y luego ya cuando puedas te regresas. Entonces aquí le estoy diciendo que la entrada nunca tiene que ser mayor. Nunca tiene que rebasar -1 o 1 y que además la velocidad tiene que estar entre -1 y 1, pero no es dura, o sea, puede en algún momento salirse de eso. Y sí, aquí está, por ejemplo, esta es la gráfica de la velocidad y en algún momento en esta parte sí sobrepasa el 1, pero ya una vez que puede se regresa, ¿no? Y aquí vemos la entrada que sí, la restricción dura le dice que no puede estar siempre arriba de 1 o abajo de -1. MATLAB tiene su toolbox ya de MPC, uno ya ahí nada más le configura, incluso aquí te sale un sketch de cómo se vería tu respuesta, si uno le va moviendo ahí parámetros que son ganancias y robustez, ya. Este está muy completo, este toolkit, ¿ok? Eh, Estos son más o menos los parámetros que se utilizan comúnmente para el MPC lineal. Tenemos que tener un periodo de muestreo que sea suficientemente rápido para la dinámica de nuestro sistema. Es decir, que si nuestro robot es muy rápido como un dron, por ejemplo, tenemos que muestrar muy rápido para que nos dé tiempo de hacer algo, ¿no? Pero si es un robot muy lento, o sea, que sea como una tortuga, podemos tener un periodo de muestreo que tal vez no sea tan rápido. En general, hay algo que se llama constante de tiempo y se recomienda que sea al menos 10 veces más rápido o 20 veces más rápido que la constante de tiempo. El horizonte de predicción, 20 o 30 periodos de muestreo. El horizonte de control, 10 o 20% del horizonte de predicción. Estos detalles no son ahorita tan importantes. Y bueno, la desventaja del MPC lineal, pues es que tiene una región de operación donde el modelo lineal es válido. Y en estos casos siempre se pueden pegar varios modelos lineales y trabajar en varios puntos de operación, que se llama gain scheduling, y utilizar el MPC lineal, ¿no? Como les decía, respondiendo un poco a la pregunta de Marco, a diferencia del EQR, en el MPC sí existe la contraparte lineal, que es exactamente igual, nada más que el modelo ahora es no lineal. Ujú. Ok, esto es lo del cómo se resuelve esto. Hay básicamente dos formas de resolver este problema de optimización y una es el enfoque simultáneo, o sea que simultáneamente se minimizan los estados y las entradas. Y hay otro que se llama direct shooting, que todo se parametriza, o sea, los estados se convierten en entradas, o sea, digamos, se expresan en función de las entradas y entonces ya nada más minimizamos una sola cantidad que son las entradas. Pero bueno, hacer esto uno mismo a mano, hacer esta optimización que les digo que es un problema bastante fuerte, pues yo no lo recomiendo, la verdad, porque pues, eso se ha trabajado desde muchísimos años, ya más de 60 años se ha trabajado en problemas de optimización. Entonces, intentarlo, pues sí, a menos que realmente estén muy interesados en hacer algo así. Pero pues, lo que les recomiendo es utilizar librerías que ya están hechas, ¿no? Puede haber para Python, C++, Fortran, MATLAB, y la mayoría se basan en algo que se llama programación cuadrática secuencial. Y básicamente, aunque las funciones de costo no sean cuadráticas, va creando sus problemas con funciones de costo cuadráticas que son más o menos fáciles de resolver. Bueno, ahora sí, entrando en materia de los robots, vamos a ver dos casos de estudio. Primero el de drones y luego el de robots móviles.
Bueno, primero, para drones, ¿cómo le meto un MPC a mi dron? Es la pregunta. ¿Y para qué, no? ¿Para qué quisiera? ¿Qué vas a marcar? Sí, sí, sí. Una, otra. Ujú. Sí, 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 para la mayoría se puede ahí, cada una tiene obviamente su sintaxis, pero sí, o sea, tú, si ya tienes tu ecuación en variables de estado, básicamente le dices es son mis ecuaciones. Ajá, ajá. No, no, pues es lo mismo sería lo mismo que en el LQR. Esos pesos serían qué tanto quieres que llegue rápido y qué tanto quieres gastar en tus entradas. Porque, o sea, están asociados siempre a los estados y las entradas, con funciones de costo cuadráticas. Buena pregunta. Bueno, aquí en general están asociados a estados y entradas, pero también puedes tú poner aquí el tiempo, o sea, puede ser una función de costo para minimizar el tiempo. Puedes meter explícitamente el tiempo y minimizar eso también. Digamos, en el caso más común es en entradas y estados, ¿no? ¿Qué tanto, lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto quieres gastar en tu control y qué tanto te importa que llegue rápido? A ver, ¿cuál era la otra pregunta? Ajá, ajá. Pues en robótica no, o sea, yo no me he encontrado, la verdad, pero sí, sí, o sea, por algo se han hecho un montón de desarrollos para estas librerías que soportan funciones de costos no cuadráticas. La verdad no me he puesto a investigar en qué caso sería útil una función de costos no cuadrática, pero supongo que ha de tener alguna utilidad. ¿Qué pasó? Bueno, muy buena pregunta también. Eh, en términos de comparación con esto, ¿no? Digamos un PD. Bueno, hay muchas cosas que podrías tú comparar. Por ejemplo, el PID, pues es un controlador lineal, entonces tienes dinámicas no muy no lineal, prealimentado. ¿Te refieres al de robots, por ejemplo, que lo prealimentas con el modelo? Ajá. Sí, 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 es el que dices, ¿no? O sea, es como el modelo, pero en vez de con las señales deseadas, ¿no? Posiciones deseadas, como si fuera un lazo abierto más una parte PID. Sí, ese es el que te refieres, ¿no? El PID prealimentado. Ajá, ¿cómo se justifica si los dos utilizan modelo? Ajá, y el PD es mucho más fácil, ¿no? Pues, bueno, una es la optimalidad, ¿no? Que el PID no es forzosamente óptimo, bueno, de hecho no es óptimo. Puede existir una familia, una intersección ahí que sean óptimas, ¿no? Es una de las cosas, cómo sintonizas las ganancias. Aquí, pues sí tienes que escoger esos pesos, pero sí tienes, pues, alguna, alguna idea, ¿no? Eh, sí, también, sí, si los dos tienen el modelo y puedes compararlos, mm, sí, ¿cómo justificarías eso? Muy buena idea. Seguramente hay trabajos que se han comparado con eso, con el modelo prealimentado. Sí, no se me había ocurrido, la verdad. Sí, Marco. Ay, no, adelante. Espera. Ajá.
Ah, bueno, aquí digamos que se minimiza esto como llevándolo a cero, ¿no? Eh, sí, sí, aquí pues sería el error el que llevarías a cero. Ajá. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo que? En el MPC. Tiene que ver mucho con la dinámica de tu robot, ¿no? Pues, de entrada, pues tiene que ser mayor que la constante de tiempo. La constante de tiempo es el tiempo que tarda de una respuesta escalón a llegar al 63.2% de su valor. Eh, digamos que otra vez haciendo una analogía con los autos o con las motos, por ejemplo, una moto, si le piso hasta el fondo, mido cuánto tarda en llegar a su velocidad máxima y ese tiempo que tarda de cero a su velocidad máxima, el 63.2% de ese tiempo es mi constante de tiempo, que es muy diferente que si tengo un camión, ¿no? Le piso también hasta el fondo y va a tardar mucho más en llegar a esa velocidad límite. Ajá. Entonces, esa constante de tiempo es muy importante en robots porque define qué tan rápido yo puedo moverme. Ahora, el horizonte de predicción normalmente, bueno, aquí en el periodo de muestreo, pero pues si hacemos aquí un poco de matemática, este, sí se dice que sea al menos dos o tres veces la constante de tiempo. Al menos, si no es que más. Ahora, ¿en un qué? ¿En un cohete? Ah, bueno, es que no necesariamente es la constante de tiempo, puede ser el modelo o sea, puede, ese horizonte de predicción. Yo pongo el ejemplo de la constante de tiempo porque lo que realmente tienes que considerar es que ese horizonte de predicción, eh, el robot pueda moverse dentro de ese horizonte sin que, o sea, digamos, poniéndolo al revés, si yo elijo muy pequeño ese horizonte de predicción, entonces, como mi robot es muy lento, podría no hacer nada en ese corto tiempo. Regresando con la analogía del camión, ¿no? Si mi camión se tarda 10 segundos en alcanzar su velocidad máxima y mi horizonte es de un segundo, pues, o sea, apenas no va a estar haciendo nada, ¿no? O sea, le voy a acelerar y me dice va a mover y no voy a poder alcanzar a llegar a esa respuesta que yo quiero, ¿no? O sea, no me va a servir de mucho. Para ese camión, pues tendría que ser como de 20 veces. En un cohete, pues se tendría que hacer alguna otra forma de medir como cuánto se tarda esa respuesta dinámica. Ajá, no es lo único la constante del tiempo. ¿Ok? Bueno, bueno, para descansar un poco porque está un poco pesada la presentación, les puse un video de fails de drones. Ah, se ve un poco trabado la conexión. Bueno, ahí no sirve por eso estrelló luego. Por eso no hacen volar arriba de las personas los drones. ¿Y para qué no? ¿Para qué? Esa es una buena pregunta. Si lo puedo hacer con un PID, ¿para qué meterle un MPC? Y pues la respuesta rápida es si queremos aplicaciones que sean de alto desempeño, ¿no?
O sea, ya sea que vayan muy rápido o que sean muy precisos o algo que no pueda hacer un PID. Si para su aplicación basta con un PID, pues es mucho más sencillo, ¿no? Eh, y la otra pregunta era, ¿cómo hago un MPC? Y según la receta, lo primero que necesitamos es un modelo del sistema. Y entonces lo primero que les voy a presentar es el modelo de un dron tipo cuadricóptero o cuadrirrotor. No sé cuál es el término correcto, Renzo, o si hay algún término correcto. Cuadrirrotor. Eh, este es un dron de los que tienen cuatro hélices y bueno, algo importante al modelar este tipo de robots es que se tienen siempre dos sistemas, uno fijo, que puede estar en la tierra, y otro que está pegado al robot, al dron. Entonces se le llaman sistema fijo y sistema del dron o sistema del cuerpo, body frame en inglés. Entonces, este es el sistema fijo y este es el sistema del dron. Hay modelos con respecto al sistema físico y con respecto al sistema del dron y ambos son útiles para diferentes cosas. Y lo primero que vamos a definir son las coordenadas con respecto al sistema fijo. Para describir ese dron que es un cuerpo rígido, se necesitan al menos 6 parámetros. 3 para describir la posición y 3 para describir la orientación. La posición es muy fácil, nada más la posición en los ejes X, Y, Z del centro del dron. Y la orientación es lo que se complica un poco. Hay muchísimas formas de describir la orientación. La más utilizada aquí son los ángulos de roll, pitch, yaw. El ángulo de roll, pues es em, qué tanto gira el dron con respecto al eje X fijo, que si el eje X fijo, digamos, está hacia allá, es qué tanto el dron hace esto. Roll, el ángulo de pitch, si el eje ya está hacia allá, por ejemplo, es qué tanto el dron hace esto. Y el yaw, que está hacia arriba, entonces qué tanto el dron gira. Sí, ¿no? Con respecto al sistema fijo. Entonces, estas son las coordenadas que normalmente se toman para describir al dron. Posiciones y ángulos de roll pitch yaw. Podemos juntar todos esos en un solo vector de 6 que tiene posición y orientación. Esto es con respecto al sistema fijo. Con respecto al sistema del dron, definimos velocidades en lugar de posiciones. Velocidades con respecto al sistema del dron, la velocidad lineal en X, Y, Z del dron con respecto al sistema del dron. Noten que esto no es cero, o sea, es el vector velocidad, cómo se está desplazando con respecto al sistema fijo, pero en las coordenadas del sistema del dron. Y la velocidad angular del dron, ¿no? Con respecto a su propio sistema coordenado, que tampoco es cero. Hay una matriz de rotación que transforma de las coordenadas del sistema fijo con respecto a las coordenadas del sistema del dron y depende precisamente de los ángulos roll pitch yaw en esta forma. Entonces, si yo quiero un vector que esté en coordenadas del dron, lo quiero ver cómo se vería en coordenadas del sistema fijo, pues nada más lo premultiplico por la matriz de rotación. De los llamados vectores libres, si es un vector de posición, además le tengo que sumar la posición relativa. Y esta es la relación entre las velocidades. Aquí hay algo muy importante. De este lado tenemos derivadas con respecto al tiempo de los ángulos de roll pitch yaw, que no son velocidades angulares, no son velocidades de ningún tipo, de hecho no tienen ninguna interpretación física. Y si ustedes alguna vez le quisieron buscar interpretación física, mejor sáquense eso de la cabeza. En algunos casos particulares pueden tener interpretación física, ¿no? Por ejemplo, cuando estos dos son cero, phi y teta, entonces ya pues sí es la velocidad angular sobre el eje z, pero son casos muy particulares. Y estas de acá sí tienen interpretación física porque son las velocidades angulares con respecto a cada uno de los ejes del dron. Ajá. Esa es la matriz que relaciona ambas cantidades porque a veces nos interesa relacionarlas.
Luego, bueno, estas son apenas las definiciones de posiciones y velocidades en los sistemas fijos y del dron. Sí, sí. Ajá. La unidad mide velocidades angulares. Ajá. Pero, sí, sí, mide velocidades angulares. Muchas ya te convierten a estas derivadas, incluso algunas ya te calculan roll pitch yaw utilizando precisamente esta, ¿no? Con el giroscopio y esta matriz, te pueden cambiar de una a otra. Pero sí, o sea, lo que mide realmente es velocidades angulares. Ujú. Ok. Entonces, para obtener nuestro modelo dinámico, además necesitamos información de la física del dron. Una de las primeras informaciones es la matriz de inercias, que básicamente nos dice qué tanto se resiste al cambio en, en cada uno de los ejes, ¿no? O sea, pues qué tanto me resisto a girar sobre mi eje Z, sobre mi eje Y. Entonces, cada uno de estos componentes es esa resistencia a girar. ¿Qué pasa, don Marco? Ajá. Me adelanté en vez de regresar. Es para allá además. Sí. Ajá. Se usan. Buena pregunta. Sí, sí se usan porque pues por eso está esta matriz y se usan para el modelo dinámico para cambiar de uno a otro. Y el modelo sí se utiliza para algo, pero lo que no sé es si estas te sirven, o sea, si no fuera lejos de encontrar los modelos dinámicos, si sirven para algo, no sé, no estoy seguro. Ajá, sí, sí. Y bueno, las que no tienen derivadas, o sea, Rolf y Chillao sí se utilizan pues para otras cosas. O sea, las derivadas no sé, pero ajá.